Los 7 estados de la Iglesia, según Bartolomé Olshauser. Las 7 iglesias del Apocalipsis a las cuales se manda escribir por San Juan, como también los 7 candelabros, representan los 7 estados o edades de la Iglesia católica desde su origen hasta el fin del mundo. A estas mismas edades corresponden también los 7 días de la creación, las 7 edades del mundo y los 7 espíritus del Señor o dones del Espíritu Santo. Porque, así como el Señor comprende en 7 días y en 7 edades el curso de todas las generaciones y cosas naturales, así también consumará la regeneración en los 7 estados de la Iglesia, en cada uno de los cuales derramará especialmente sus diferentes gracias para manifestar las riquezas de su gloria. De aquí es que, aun cuando la Iglesia de Cristo sea una sola, con todo se distingue en 7 estados a causa de los grandes sucesos que, según la divina promesa, deben acontecer en los diferentes tiempos, hasta la consumación de los siglos. Pero adviértase que cada estado siguiente suele empezarse antes de concluir el anterior y que mientras el uno disminuye poco a poco el otro, va creciendo sucesivamente. El primer estado de la Iglesia es seminativo, porque en él se sembró la divina palabra por todo el mundo. Empezó con Jesucristo y los apóstoles y duró hasta Nerón, el primer perseguidor de la Iglesia, o bien hasta el pontífice San Lino. En él fue vencido el diablo en los ídolos y destruidas las tinieblas del gentilismo. Vinieron los hombres a la verdadera luz de la fe. A este estado corresponde el don de sabiduría que consiste en la verdadera fe en Jesucristo. Y fue figurado en el primer día de la creación, en el que el Espíritu del Señor era llevado sobre las aguas y crió Dios la luz y la separó de las tinieblas. En la primera edad del mundo desde Adán hasta Noé y en la iglesia de Éfeso. El segundo estado es irrigativo, habiendo sido regada la iglesia con la sangre de tantos mártires, derramada en 10 persecuciones y duró desde Nerón a Constantino. A este estado corresponde el don de fortaleza y fue figurado por el segundo día de la creación en que hizo Dios el firmamento en medio de las aguas, por la segunda edad del mundo desde Noé hasta Abraham, y por la iglesia de Esmirna. El tercer estado es iluminativo a causa de la mucha doctrina con que fue instruida la Iglesia por tantos padres y doctores que existieron desde San Silvestre, Papa y Constantino el Grande hasta el pontífice León III y el emperador Carlomagno. A este estado corresponde el don de entendimiento, el tercer día de la creación, la tercera edad desde Adán hasta Moisés y la iglesia de Pérgamo. El cuarto estado es pacífico, y duró desde Carlomagno y León III hasta el emperador Carlos V y León X. A este estado corresponde el don de piedad, la cuarta edad del mundo que duró desde Moisés hasta la perfección del templo de Salomón y la iglesia de Tiatira. El quinto estado es aflictivo y empezó en Carlos V y León X por los años 1520 y durará hasta el pontífice santo y el gran monarca, que será llamado el auxilio de Dios y restituirá todas las cosas. Este estado será de aflicción, desolación, humillación y pobreza para la Iglesia, a causa de las muchas herejías y de los malos cristianos de los cuales recibirá especial persecución. Es el tipo de este estado la iglesia de Sardis, y se le adapta el don de consejo. Fue figurado por el quinto día de la creación y por la quinta edad del mundo que duró desde la muerte de Salomón hasta el cautiverio de Babilonia. El sexto estado de la iglesia empezará en el gran monarca y en el pontífice santo hasta la venida del anticristo. Se llamará consolativo porque Dios consolará a la Iglesia después de las inmensas aflicciones y tribulaciones de la quinta edad. Este estado fue figurado por el sexto día de la creación y por la sexta edad del mundo que duró desde la restauración del templo de Jerusalén hasta la venida del Señor, y se le adapta el don del Espíritu Santo, que es el temor de Dios. También fue figurado por la Iglesia de Filadelfia. El séptimo y último estado empezará en la venida del anticristo y durará hasta el fin del mundo. Será de desolación por el abandono casi total de la fe y porque se completará la abominación de la desolación. Combina este estado el séptimo día de la creación, el séptimo espíritu del Señor, que es el de ciencia
y la séptima edad del mundo, en la cual se concluirá. También es tipo de este estado la iglesia de la Odisea. Y para terminar, algunas glosas, todas relacionadas con lo que se ha leído. En las siguientes notas se indicarán las 6 edades de la Iglesia en que dividen otros autores su duración en la Tierra y que con poca diferencia convienen con las de Olshauser. El tiempo del primer estado no se nota en los mencionados autores, que hacen empezar la primera edad cuando este primer estado concluye. La primera edad, dicen, fue desde el año 95 de Jesucristo hasta la paz dada a la Iglesia por Constantino en el año 313. El tercer estado abraza en otros autores la segunda edad, que se extiende desde 345 hasta 395 en la división del imperio después de la muerte de Teodosio. Y la tercera edad, desde 395 hasta 622 en que empezó el imperio de Mahoma, y también parte de la cuarta. La cuarta edad dicen que empezó en 622 hasta el nacimiento de las herejías que se formaron en Occidente y la dividen en 3 intervalos principales. El uno desde el 622 hasta el cisma de los griegos en 858, el 2 empezó en 858 y concluyó en 1299 en que se estableció el poder otomano, y el tercero desde 1299 hasta 1517 en que los turcos sujetaron a Grecia. La quinta edad la creen también empezada en el mismo tiempo, poca diferencia, en 1517 con la predicación de Lutero, pero no convienen en el tiempo en el que deba terminar. El señor de la Chetardia dice que empezó la sexta edad con las revoluciones de Oriente en 1752. En 1732 más. Al parecer, dice otro autor que oculta su nombre, adelantó su principio de más de un siglo a causa de la dificultad que encontraba en explicar los 5 meses 2 veces repetidos en los versos 5 y 10 del capítulo 9 de Daniel, por lo cual dudaba si estaba bien colocado el protestantismo en la quinta edad, mas hoy es fácil convencerse de ello y también completar dicha edad prolongando algo más su duración. Para esto deben considerarse las dichas 5 semanas no de días, sino de años, como las de Daniel, de manera que su número viene a ser de 150 años en vez de 150 días. Y como estas semanas son repetidas y no sin misterio, las 10 vienen a componer 300 años, y en vez de encontrar una sola secta en los 2 primeros versos, se encuentran 2 sucesivas, protestantismo y filosofismo, que aunque separadas, se adunan en una sola y ambas abrazan y se reparten el tiempo de 3 siglos. Puede decirse que el principio de la primera fue en la Confesión de Augsburgo en 1530 y el término de su incandescencia en 1680, poco antes de la revocación del Edicto de Nantes, tiempo en que puede asegurarse también empezó el filosofismo y que ha continuado hasta nuestros días. El principio fue, pues, de la sexta edad en 1830 y no en 1732, según la Biblia de Vance, o en 1775 según el señor Agier, y debe durar hasta el fin del mundo. Y ya acabamos con estas últimas glosas. El presbítero Charbonnel pone otra división de edades en esta forma. Primera, desde Jesucristo a Constantino, 1 a 312. Desde Constantino, la segunda, a Omar, 312 a 636. Tercera, desde la toma de Jerusalén hasta los carolingios, 656 a 753. La cuarta, desde los carolingios hasta Lutero, 752 a 1317. A 1517. Desde Lutero, la quinta,
hasta la emancipación legal del protestantismo, 1517 a 1648, la sexta desde el Tratado de Westfalia hasta la Revolución Francesa, 1648 a 1789, la séptima desde la Revolución Francesa hasta la libertad de Jerusalén, 1789 a 1890 o 1896 a 1898. Después pone el fin de los tiempos desde 1896 o 1898 a 1910 o 1912 y señala al propio tiempo, para antes del juicio, 7 años de una verdadera y gloriosa paz. Mas por lo dicho se deja ver que Olshauser, como dotado de espíritu profético, ha ido más acertado en la clasificación de las edades de la Iglesia que los otros escritores.